Ok. Vamos a empezar con un nuevo tema el día de hoy, que va a ser la iluminación. Van a ser 3 clases, esta y 2 más. Entonces, hoy vamos a ver todo el fundamento teórico, que es un poco pesado, pero eso nos va a permitir comprender de mejor manera cómo se diseña la iluminación artificial, es decir, con focos, luminarias, lámparas, etcétera, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Y también qué consideraciones hay que tener en cuenta para el diseño de la iluminación natural, que es la que vamos a ver dentro de 2 clases. Y claro, como es la clase de edificios sustentables, lo que más nos interesa es la iluminación natural. Pero para poder trabajar con la iluminación natural hay que conocer cómo es la iluminación artificial y también dentro de la propia iluminación artificial, que no podemos desentendernos de ella porque en la noche no podemos aprovechar la iluminación natural. Eh, Y también ahí puede haber una buena oportunidad para mejorar la eficiencia y reducir el uso de energía mediante la eficiencia energética en la iluminación artificial. Entonces, por eso vamos a tratar esos temas. El día de hoy vamos a empezar viendo fotometría, que es la cuantificación de la cantidad de la luz que estamos teniendo, y la colorimetría, que es la distribución de colores dentro de esa luz, y por eso le estoy poniendo esta imagen, ¿no? Que es el clásico prisma de Newton, y obviamente, bueno, esta es la portada de un disco de Pink Floyd que representa esto, ¿no? Entonces, entra la luz blanca, después podemos definir cuánta luz tenemos, pero también esa luz se va a descomponer en diferentes colores y eso va a ser importante. Ok. Entonces, hay que recordar, esto ya lo mencionamos en la clase de transferencia de calor, que la luz son ondas, son fotones, es partícula y es onda a la vez. Entonces tenemos fotones, que son estas partículas que van a representar la luz, y esos fotones van a tener una longitud de onda, o van a vibrar con ciertas frecuencias. Y de acuerdo a la longitud de onda que vayan a tener, va a ser el fenómeno que vamos a tener. Todo esto es un continuo, todo es el mismo espectro electromagnético, lo único que cambia es la longitud de onda, que se refiere a la cantidad de energía que van a tener esos fotones. Entonces, los rayos gamma y las ondas de radio son exactamente lo mismo que la luz visible, nada más con diferentes longitudes de onda. Nosotros estuvimos trabajando en la clase de transferencia de calor con la radiación de onda corta, que era la luz visible, y con la radiación de onda larga, que era la infrarroja o la radiación térmica emitida. En esta parte nos va a interesar especialmente la radiación de onda corta, que es la luz visible, y dependiendo de la longitud de onda, es el color que va a tener esa luz visible, es el color que vamos a percibir nosotros. También recordemos que ya hemos mencionado que todos los cuerpos, absolutamente todos los cuerpos van a emitir, o todos los objetos van a emitir radiación de acuerdo a su temperatura. Simplemente no todos es visible esa radiación que están emitiendo, porque esa radiación o la intensidad de esa radiación y el pico de esa radiación depende, o la forma de la curva depende de la temperatura que va a tener. Entonces, para objetos como esta pluma, que tiene una temperatura en kelvins muy baja, que podrán tener, esto de hecho ni siquiera aparece aquí, esto podrá estar a 290 kelvins, pues el pico de la radiación va a estar más del lado infrarrojo, y por esto va a estar emitiendo radiación infrarroja. Un objeto muy, muy caliente como el Sol, que está aproximadamente a 5500 kelvins, pues va a emitir con un pico en la longitud de onda visible, y por eso justamente esa luz que nos llega del Sol es radiación de onda corta y es luz visible, que se va a distribuir en cierto espectro. Entonces, como es una curva continua que contiene todas las radiaciones, todas las longitudes de onda, rara vez vamos a tener una longitud de onda pura que nos va a dar un cierto color. Realmente vamos a tener este tipo de distribuciones, se llaman distribuciones espectrales, que nos dice a lo largo de las diferentes longitudes de onda, y aquí ya lo cortamos exclusivamente a la luz visible, pues cómo se distribuyen, ¿no? Aquí podemos ver que esta es la distribución espectral de la luz del Sol. El pico es más o menos entre la luz azul, a lo mejor verde, tenemos menor cantidad de luz roja.
Nuestros ojos han evolucionado para ser más sensibles a esta distribución de luz, y esta distribución de luz es la que nosotros entendemos como luz blanca, y es una distribución de cuerpo negro. No todos los objetos van a tener esta distribución de la luz, especialmente los focos van a tener diferentes distribuciones de acuerdo a la tecnología que tengan, y vamos a ir viendo por qué es importante esa distribución. Recuerden que cualquier fuente de luz tiene una cierta distribución espectral. Ahora vamos a saltar otro tema que ahorita van a ver por qué es importante, que va a ser el ángulo sólido. Esto, según yo recuerdo, no se estudia en el anexo, en ciencias básicas, pero pues eso es simplemente una extensión de lo que ustedes han estudiado en sus clases de geometría analítica. Si ustedes recuerdan, en un plano podemos definir, cuando tenemos dos rectas que surgen de un punto, podemos definir un ángulo entre esas rectas, y ese va a ser un ángulo plano, que le podemos llamar teta. Y si ustedes recuerdan la definición de un radián, pues va a ser un arco que va a tener subtendido por un radio de longitud R, y pues justamente la longitud de este arco pues va a ser igual a R. Entonces el ángulo que corresponde a cuando la longitud es R o es igual al radio, pues va a ser un radián. Entonces podemos extender eso a 3 dimensiones y hablar de un ángulo sólido, donde vamos a tener ahora, en vez de tener un círculo, vamos a tener una esfera. Entonces, en una esfera, cuando tenemos un radio R y lo giramos y generamos un cono, y vamos a tener aquí una cierta área que va a estar cubierta por ese cono, y hay que tener en cuenta que es un área curva, no va a ser un área plana. Esa área va a tener un valor de R cuadrada. Entonces, cuando se cumple esa característica, vamos a tener un estereoradián. Entonces, los estereoradianes los definimos o los ángulos sólidos los definimos con la letra omega mayúscula, y su unidad es SR, que son estereoradianes. Resulta que una esfera completa, bueno, si recuerdan, un círculo completo tiene 2 pi radianes, mientras que una esfera completa va a tener 4 pi radianes. Entonces, eso va a ser importante porque los ángulos sólidos van a tener que ver con la iluminación. Entonces, aquí vienen ciertas ecuaciones para hacer algunas conversiones que van a ser importantes y van a ser útiles. Yo les voy a mandar un video donde voy a resolver un ejercicio con las magnitudes de iluminación, y en algún momento vamos a llegar a utilizar estos ángulos sólidos para que vean cómo se usan estas ecuaciones. Pero simplemente les digo que esta área que va a corresponder a R cuadrada es una área curva, pero también podríamos truncar, cortar esa parte curva y quedarnos simplemente con el cono, con la tapa plana. Y esa tapa plana va a ser un círculo. Si vemos un perfil de este cono, lo veríamos de esta manera. Entonces, a este ángulo sólido va a corresponder un ángulo plano. Y aquí tienen ustedes en esta fórmula la conversión. Y este arco o este segmento de curva, que realmente es un corte de esta superficie curva, pues va a tener una cierta longitud, y también esta parte plana, que es un círculo, pues va a tener una cierta longitud. Y esa longitud, pues la mitad, podríamos decir que es el radio de ese círculo. Entonces, para poder, ya vimos que calcular el área de esta parte curva es muy sencillo, por la pura definición de los estereoradianes. Pero calcular el área de esta parte plana va a ser un poco más complicado, y vamos a tener que irnos con esta serie de relaciones para poder encontrar justamente esta A, y ya con la A podemos calcular el área de este círculo. Lo importante es primero encontrar la relación entre esta R, que es el radio, y esta H, que es la diferencia o la parte del radio que va a estar entre el círculo plano y el área curva. Entonces, para un estereoradián, es decir, cuando esto cubre un estereoradián, vamos a tener esta relación entre H y R, que ya la podemos meter en esta ecuación, que es simplemente Pitágoras aplicado aquí, y poder encontrar el valor de A en términos de R. Pero cuando tenemos más estereoradianes, pues hay que empezar a aplicar estas otras ecuaciones, porque ya no se va a cumplir esto. Esto va a ser importante porque
si se dan cuenta, esta área curva, si yo la quiero proyectar en algo plano, es decir, si quiero ver cuál es su sombra, pero realmente la proyección plana va a ser este círculo. Entonces, si yo quiero saber cuál es el área de la proyección de esta tapa curva, pues tengo que calcular el área de esta parte plana. Entonces, cuando veamos el ejercicio, vamos a ver qué importancia tiene eso. Ahora sí, entrando en materia, vamos a ver cuáles son las magnitudes fotométricas o cuáles son las unidades que se utilizan para describir la cantidad de iluminación que vamos a tener. La principal, y de hecho es una unidad del sistema internacional, una de las 8 unidades, pero solamente es prácticamente con la única con la que no he trabajado, va a ser la candela, que es CD. Y realmente la candela es la intensidad de luz que va a emitir una vela, aproximadamente, ¿no? Así es como se definió en su origen. Entonces, la intensidad, que la vamos a tener con una I, va a ser esa variable o ese valor, y sus unidades va a ser CD, que es la candela, que va a ser la radiación o la potencia que va a emitir una fuente puntual de manera esférica en una cierta dirección determinada. Entonces, nosotros vamos a tener una vela que va a estar emitiendo en todas las direcciones, por eso decimos que es omnidireccional o que es de manera esférica. Y podríamos ver que esa luz que está emitiendo la podemos definir como unos vectores. Podemos pensar que es un campo vectorial eso que se está emitiendo. Entonces, justamente, pues los vectores tienen una dirección y sabemos que esa dirección es esférica, no va a ser totalmente radial desde este punto. Y esos vectores tienen una cierta magnitud o un cierto tamaño. Ese tamaño va a ser la intensidad en candelas, es decir, a mayor potencia de esta fuente puntual, pues mayor magnitud van a tener estos vectores y justamente vamos a tener una mayor cantidad de candelas. La siguiente unidad se va a llamar el flujo. Este flujo que lo vamos a definir con una phi mayúscula porque tiene relación con el flujo de calor que eran en watts, por eso lo mencioné aquí. Tiene también cierta relación con el flujo hidráulico, con el gasto, pero como se comportan diferentes este fenómeno, no es tan directa esa relación. Entonces, ese flujo lo vamos a definir en lúmenes, que va a ser LM. Esta, de hecho, es una de las magnitudes más importantes, porque si ustedes pueden buscar un foco en su casa, sacarlo, si todavía tienen un foco ahí guardado en su caja, que todavía no lo ponen, y ven las especificaciones técnicas del foco, van a ver que nos da un valor en lúmenes de qué flujo nos está emitiendo ese foco. Entonces va a ser el flujo total, que es cierta cantidad por tiempo que está incidiendo, pero en un ángulo sólido. Eso va a ser muy importante. Entonces, simplemente el flujo va a ser igual a la intensidad por el ángulo sólido. Y por eso les hablé del ángulo sólido hace unos minutos. Entonces, el flujo hidráulico era la cantidad de líneas de corriente, que también son vectores, que están atravesando una cierta área. Y por lo general en hidráulica tenemos que las líneas de corriente van a ser paralelas y van a ser perpendiculares al área sobre la que vamos a calcular ese flujo. Por eso es muy fácil el cálculo, pero si se acuerdan de su materia de hidráulica básica, la definición general es una integral triple de volumen, o por el teorema de Gauss lo podemos convertir en una integral de área, de superficie. Aquí, ahí es donde radica la diferencia fundamental. En vez de pensar en los vectores que están pasando a través de un área, como los vectores no son paralelos, si se dan cuenta, todos son radiales, entonces no pueden ser paralelos, vamos a pensar en los vectores que están pasando dentro de un ángulo sólido. Y por eso, y esto es lo más importante que tienen que acordarse, es si yo tengo un ángulo plano y tengo cierta distancia, cierto radio, este arco va a tener una distancia, ¿no? Un tamaño. Si este radio es mucho más grande, este arco se va a ir haciendo mucho más grande porque las rectas se van separando entre sí. Pero aunque el arco sea más grande, resulta que el ángulo sigue siendo el mismo.
porque el ángulo no depende de la distancia. Entonces, justamente como los lúmenes están definidos en función del ángulo sólido y no del área por el que están pasando, entonces los lúmenes no varían con la distancia. Puede estar a 1 metro de la fuente de luz o puede estar a 500 metros y la cantidad de lúmenes va a ser la misma, siempre y cuando esté cubriendo el mismo ángulo sólido. Entonces, obviamente el área va a ir incrementándose, pero el ángulo sólido se va a mantener exactamente igual. Entonces, los lúmenes no dependen de la distancia. La siguiente magnitud que vamos a tener va a ser la iluminación, que se va a medir con luxes, que simplemente son lúmenes por metro cuadrado. Entonces, simplemente va a ser, ahora sí va a ser el flujo luminoso que está pasando por unidad de área. Entonces, ya dentro de cierto ángulo sólido, vamos a pensar cuál va a ser el área que están atravesando estos vectores y va ahora sí a variar con la distancia. Entonces, piensen, dentro de un ángulo sólido, supongamos que hay una cierta cantidad de vectores, que obviamente es una exposición, porque como es algo continuo, pues hay una cantidad infinita de vectores aquí. Pero tomemos una cierta cantidad de vectores dentro de un ángulo sólido, que es como si fuera un racimo. Conforme nos vamos alejando, dentro de ese mismo ángulo sólido se mantiene la misma cantidad de vectores, porque como es radial, no se separan, no se abren. Pero, entonces, eso va a ser el flujo en lúmenes y es invariante con la distancia. Pero ahora con los luxes vamos a estar hablando de la distancia entre estos vectores. Y esa distancia entre esos vectores va a ir incrementándose con la distancia porque va a ser la misma cantidad de vectores en un área mayor. Entonces se van a ir separando entre sí todos estos vectores. Entonces, vamos a ver. Es importante recordar la ley de los inversos cuadrados, que cuando tenemos una esfera, el área va cayendo, más bien van aumentando proporcional a el cuadrado de la distancia. Es decir, si tenemos un estereoradián, y recuerden que la definición de un el área cubierta por un estereoradián es que va a ser simplemente el radio al cuadrado. Entonces, si tenemos un estereoradián, tenemos un área de 1 metro cuadrado. Si tenemos un estereoradián, pero a 2 metros, los estereoradianes se mantienen iguales, el ángulo sólido es el mismo, pero ahora el área va a ser 4 metros cuadrados. Y si tenemos si tenemos un estereoradián, pero 3 metros de distancia, vamos a tener 9 metros cuadrados. Entonces, siempre tenemos un estereoradián, eso no cambia, pero lo que va cambiando es el radio y el área también va creciendo, pero va creciendo más rápidamente, va creciendo como el cuadrado de eso. Es importante tener en cuenta que como estamos trabajando con una esfera, son superficies esféricas, son superficies curvas. Son estos segmentos curvos de la esfera. No nos estamos yendo todavía a esta parte plana, pero sí nos vamos a ir ahorita, no se preocupen. Entonces, aquí nos está dando un buen ejemplo. Tenemos una fuente de luz de una candela. Si estamos a 1 metro de distancia, el área va a ser de 1 metro cuadrado. Y si estamos a 1 pie de distancia, el área simplemente va a ser de 1 pie cuadrado. Entonces resulta que a 1 pie de distancia y a 1 metro cuadrado vamos a tener un lumen. Eso no va a cambiar. Pero lo que sí va a cambiar va a ser la iluminación, es decir, los luxes. En la distancia de 1 pie cuadrado, más bien a la distancia de 1 pie, con un área de 1 pie cuadrado, vamos a tener 10.76 luxes, mientras que a 1 metro cuadrado vamos a tener un lux. Es decir, se reduce considerablemente conforme va aumentando la distancia. Y esto igual lo vamos a ver en el ejercicio que les voy a subir. Y el último valor, que sí es un poco más complicado, va a ser la luminancia, cuya unidad van a ser en candelas por metro cuadrado. Entonces, lo más importante de la luminancia es que va a aplicar exclusivamente para transmisión o reflexión. Es decir, si no se está transmitiendo, se está reflejando la luz, pues no podemos hablar de luminancia. Y ahora sí, vamos a hablar de la intensidad, es decir, la cantidad de candelas entre el área proyectada, el área plana. Por eso nos importa saber esta parte plana.
Y ahí es donde viene la justificación de por qué sería eso. Es que imagínense ustedes cuando están viendo un objeto. Si ustedes ven un balón de fútbol, ¿cómo pueden saber que realmente es esférico? Nosotros no tenemos visión en 3 dimensiones, en realidad nuestro ojo solo puede ver en una dimensión. Cada ojo puede ver solamente en 2 dimensiones. Cada ojo puede ver solamente en 2 dimensiones. Entonces nosotros al ver un balón de fútbol, no estamos viendo una esfera, estamos viendo un círculo. Vemos, lo único que vemos es algo plano que sería un círculo. Y ese círculo pues va a ser el área proyectada plana. Entonces, si yo tengo un área curva, realmente lo que mis ojos estarían viendo sería una tapa plana, un círculo proyectado cuya área sería el área que corresponde a esta área plana. Y por eso tenemos que proyectarlo. Nosotros podemos entender que un balón es esférico por 2 cosas. Primero, por cómo van cambiando las sombras, por las sombras que tiene o los brillos que pueda tener ese balón. Y segundo, porque tenemos 2 ojos y tenemos justamente esa visión estérea, que es lo mismo que ustedes vieron en su clase de geomática con la fotogrametría, ¿no? Cada ojo ve ligeramente movido ese balón y de acuerdo a esa diferencia de distancia ligera que tenemos, podemos inferir la profundidad de los objetos. Pero realmente eso ya es algo que procesa en nuestro cerebro, ¿no? Es como algo de software, cuando nuestros ojos realmente ven las cosas como algo plano. Por eso, esta luminancia pues va a ser, obviamente hay que multiplicar por la reflectancia, va a ser la intensidad por la reflectancia o por la transmisividad, de acuerdo a si es transmisión o reflexión, entre el área proyectada plana, porque nosotros vemos las cosas como si fueran planas. Y va a ser por el coseno del ángulo, porque va a depender de el ángulo con el que está incidiendo la luz. O sea, simplemente es una proyección, como ya lo hemos visto en transferencia de calor. Hay una simplificación donde lo podemos calcular simplemente con la iluminación entre el ángulo sólido, pero eso tiene que ser un ángulo sólido muy pequeño para que sea aproximadamente similar a esto. Como ven, la luminancia es bastante más complicada de calcular que todo esto, pero resulta que la luminancia es lo que percibimos realmente nosotros, por eso es importante. Y entonces esto pues lo vamos a ver con los ejercicios, todas estas magnitudes, para que espero que con eso les pueda quedar más claro, porque entiendo que son magnitudes diferentes a lo que han estudiado ustedes y también no son tan intuitivas a lo mejor como otras magnitudes como las que podemos tener nosotros en hidráulica, por ejemplo. Entonces, como ven, la iluminancia, tenemos cierta iluminación que está incidiendo en la superficie y para medir la luminancia tenemos que trabajar con una cierta reflexión. Y esa luminancia pues va a depender de la reflectancia de esta superficie y del ángulo con el que está incidiendo. Y vamos a ver nosotros esta mesa como algo plano, como algo proyectado a lo que verían nuestros ojos. Aquí viene una cierta comparación de las magnitudes que tuviéramos que tendríamos si tuviéramos una fuente de luz de 100 candelas, cómo sería a una distancia de un pie y a una distancia de 1 metro la iluminación, es decir, los luxes, cómo sería el flujo en lúmenes y cómo va a cambiar justamente esa luminancia en candelas por metro cuadrado. Entonces hay que multiplicar por ahí por la reflectancia o por la transmitancia y vamos a tener que obtener el área proyectada de la esfera. Entonces justamente esta superficie curva que va a ser de 1 metro cuadrado va a corresponder a esta tapa curva. Entonces necesitamos obtener el área plana y lo vamos a obtener con esta relación para un estéreo radiano únicamente, o despejar A, que va a ser el radio, y ya poder calcular pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces justamente es lo que se está haciendo aquí y los detalles de los valores que dan ustedes lo pueden revisar con más calma cuando estén repasando esta presentación. Igual les digo, voy a resolver yo un ejercicio donde vamos a calcular la luminancia para que les quede más claro cómo funciona este fenómeno.
Entonces, no sé si tengan alguna duda de estas magnitudes fotométricas hasta el momento. Y si no, bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahora la distribución de la intensidad. Yo ya les hablé que cuando les hablé de estas magnitudes, hablamos de una vela que emitía en todas direcciones, es decir, que era omnidireccional, pero además resulta que la emisión, es decir, la magnitud de estos vectores es constante en toda esa esfera. Entonces es isotrópica. Esa palabra isotrópica ya la habrán ustedes repasado en mecánica de materiales, que quiere decir que no hay cambios cuando vamos en diferentes direcciones, ¿no? Entonces, que si vemos la intensidad hacia acá es igual que hacia acá, que hacia acá. Entonces, las fuentes de luz ideales son puntuales, son isotrópicas y son esféricas. Entonces, pues simplemente su flujo total pues, va a ser 4pi por la intensidad en candelas, porque una esfera tiene 4pi estereoradianes. Pero resulta que las fuentes reales pues no son esféricas, sino que son conos, que lo tenemos aquí en esta linterna. Una linterna no va a emitir en todas direcciones como una esfera, sino que va a emitir en un cierto cono. Y además resulta que no va a ser isotrópica, no va a ser igual la intensidad en este punto, es decir, en el centro, que en las orillas. Entonces, por eso se tiene que, primero lo tienen que calcular para las fuentes reales cómo se distribuye eso, y lo hacen a través de algo que se llama una esfera de integración, que es bastante interesante, pero bueno, no les pongo una foto aquí, si les interesa les mando una foto, que justamente miden, es una esfera metálica y meten la luz adentro y miden cómo se distribuye esa luz, ¿no? Y vamos a obtener unas ciertas curvas de distribución de intensidad. Entonces podemos tener nosotros focos que van a ser focos de spot o de enfoque puntual o flood o que van a tener una gran distribución, es decir, que van a tener en un punto particular la luz o que la van a distribuir en una gran área. Entonces podemos tener que estos dos focos tienen la misma cantidad de lúmenes, pero como el ángulo sólido en el que están emitiendo su luz es diferente, pues vamos a tener una diferente cantidad de candelas o de intensidad de luz que van a tener estos focos. Pero además les digo que la intensidad en el centro no va a ser igual que la intensidad en las orillas. Entonces, como ven, por lo general la intensidad en el centro es mayor que la intensidad en las orillas. Entonces se hacen este tipo de curvas donde vamos a tener la intensidad en candelas verticalmente y horizontalmente vamos a tener los ángulos con respecto al eje de el haz de luz, ¿no? Entonces, este es el eje del haz, entonces podemos calcular el ángulo plano conforme nos vamos alejando de ese haz, porque por lo general las fuentes de luz sí son simétricas radialmente, ¿no? Entonces, no importa el plano donde lo corte, se va a ver igual esta distribución. Entonces, podemos ver que en el centro de este haz, por lo general es máxima esa cantidad de luz que estamos emitiendo y va disminuyendo conforme nos vamos alejando. Otra forma de representarlo, que es parte, esta parte de iluminación ya sería más bien de la serie número 3, que yo creo que es la última serie que vamos a hacer porque tuvimos que recorrer la otra serie. Pero bueno, la serie número 3 es muy breve, realmente nada más es de iluminación. Entonces van a tener que ustedes trabajar con este tipo de distribuciones de intensidad, donde simplemente estamos representando esto de la misma manera, pero en las coordenadas polares, ¿no? Donde el eje radial es la intensidad en candelas y el eje polar o angular pues va a ser los grados con respecto a ese eje de el haz de luz. Esto nos representa más o menos o de mejor manera cómo se abriría ese cono que este tipo de gráficas. Entonces, como pueden ver, la mayoría de las luces pues van a tener un pico en el centro y van a ir disminuyendo considerablemente conforme nos vamos alejando. Hay dos tipos principales de luces que van a ser las luces spots, que les digo que son las que concentran fuertemente la luz en un punto, y las de flood o de cascada o que inundan una gran área toda esa con iluminación. Entonces, estas luces de flood por lo general
la máxima intensidad no está directamente en el centro, sino que está un poquito más alejado en cuanto a esas cantidades de ángulos. Pero como vemos, en la luz de spot, realmente arriba de 4000 candelas solo es en un ángulo de 15 grados aproximadamente, es eso que se abre. Mientras que en este podemos tener una cierta uniformidad en la cantidad de luz, más o menos de 30 a 30, ¿no? Entonces es un total de 60 grados de apertura. Entonces, como ven, esto lo abre y de manera uniforme en un área mucho mayor, mientras que esta otra está mucho más concentrada. Ahora, no todas, algunas luces solamente van a emitir, o algunos focos solamente van a emitir luz hacia abajo, mientras que otros tipos de lámparas van a emitir luz hacia abajo y hacia arriba. Entonces también podemos ver este tipo de curvas donde no lo cortamos aquí a 90 grados, sino que podemos emitir los 180 grados. Entonces, así es como se distribuyen en realidad las fuentes de luz, no son constantes las candelas y pues se va a complicar un poco más la situación. Vamos a saltar a otra cosa que a lo mejor o sea, son pequeños temas diferentes, pero lo vamos a ir conectando poco a poco. Les voy a hablar de reflectancia y transmitancia porque ya habíamos dicho que la luminancia pues tiene que ser algo transmitido o reflejado. Entonces es importante saber cómo se puede comportar la reflectancia y la transmitancia, que ya hemos hablado nosotros de la reflexión y la transmisión cuando hablamos en transferencia de calor. Entonces nada, vamos a agregar un poquito más de información al respecto. Hay dos tipos de reflexión posibles. Vamos a tener perdón, esta es la transmisión, la reflexión es esta de acá. Podemos tener la transmisión translúcida o la transmisión difusa, que pues intuitivamente es fácil de ver en un vidrio totalmente transparente o en un vidrio un poco más opaco o lechoso, esos que son justamente difusos, que se utilizan también ventanas de ambos tipos. Entonces esto va a ser parecido a lo que hablamos cuando había radiación solar directa y radiación solar difusa. Entonces, en la transmisión directa, obviamente va a haber un porcentaje que se va a reflejar, otro que se va a absorber y va a haber un cierto porcentaje que se va a transmitir. Ese porcentaje que se te va a transmitir mantiene una dirección definida, un vector definido. Mientras que cuando hay difusión, pues se va a partir en muchas diferentes direcciones y ya no va a tener una cierta dirección definida. Entonces, yo cuando veo a través de una ventana transparente, pues puedo ver claramente lo que hay del otro lado. Pero cuando veo a través de una ventana difusa, pues solamente veo una fuente de luz. Ya no puedo distinguir si hay una casa, un árbol, una persona del otro lado. Por eso esto nos suele dar mayor privacidad. Y lo interesante es que uno pensaría que las ventanas difusas dejan pasar menos luz que las ventanas totalmente translúcidas, pero no es necesariamente cierto. Podemos tener el mismo coeficiente de transmisividad tanto en una ventana transparente como en una ventana difusa. Es decir, podemos tener buena cantidad podemos permitir que pase una buena cantidad de la luz incluso en una ventana difusa. Mientras que para la reflexión vamos a tener también dos tipos de reflexión. Entonces, una que le vamos a llamar la reflexión especular, y especular viene de espejo. Entonces, justamente es como un espejo. El espejo va a reflejar totalmente los rayos de luz en la misma dirección o en una dirección muy definida y por eso está bien enfocado lo que estamos viendo y podemos vernos a nosotros mismos en el espejo. Pero también va a haber una reflexión difusa, que es lo que puede pasar si ustedes agarran una hoja de papel. La hoja de papel también refleja cierta cantidad de luz porque la hoja de papel no emite luz en onda visible, pero nosotros podemos ver esa hoja de papel y realmente nuestros ojos lo único que hacen es captar la luz que está incidiendo. Entonces todos los objetos van a reflejar cierta cantidad de luz y de acuerdo a la distribución espectral de la luz que estén reflejando, va a ser el color que vamos a ver. Vamos a hablar ahorita de eso un poco más adelante cuando lleguemos a colorimetría.
Pero como si yo veo o pongo una hoja de papel enfrente de mí, no puedo verme a mí, no puedo ver algo definido, solamente veo una fuente de luz. Si agarro yo una linterna y se la apunto a una hoja de papel, pues sí voy a ver que el centro está más claro o con mayor cantidad de luz porque está reflejando más luz, pero no puedo ver ninguna silueta definida. Entonces, por eso es una reflexión difusa. Mientras que van a haber ciertos objetos que van a tener lo que se le llama una reflexión combinada, donde hay un cierto porcentaje de la luz que se refleja de manera especular y otro porcentaje que se refleja de manera difusa. Entonces, el 100% de reflexión especular lo vemos en espejo. Pero, por ejemplo, si ustedes ven un carro, en la superficie de un carro, pueden ustedes ver más o menos su silueta, pueden ver su cara reflejada en ese carro, pero no la pueden ver ustedes totalmente definida y con todos los colores como lo verían en un espejo, porque solamente es un porcentaje de la luz que se refleja de manera especular y otro porcentaje que se está reflejando de manera difusa. Y también va a ser importante decir que podemos tener el mismo coeficiente de reflectancia, eh, tanto de manera especular como de manera difusa. Lo único que va a cambiar va a ser la dirección en la que se está rebotando esa luz. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta el momento de lo que hemos visto ahorita de iluminación? ¿No? Bueno, a ver. Entonces, no hay tantos conectados el día de hoy. Bueno, peor para ellos porque esta clase es importante. Eh, Ahora sí vamos a hablar, ya hablamos un poco de cómo es la luz, ¿no? Cómo es la cantidad de luz, cómo se refleja, cómo la medimos, con unidades, etcétera. Ahora vamos a hablar un poco de cómo percibimos la luz los humanos, que es muy importante, ¿no? Si estamos diseñando sistemas de iluminación, pues los sistemas de iluminación son para los humanos. Entonces, no solamente tenemos que ver cómo se emite, cómo se transmite la luz, sino cómo la entendemos, cómo la percibimos. Entonces vamos a poner una imagen y si alguien, bueno, ahorita, si a alguien le gusta la fotografía, el video, o tiene alguna cámara reflex, esto les va a ser un poco más sencillo de entender. Realmente la visión humana muchas veces se hace como una analogía a una cámara, aunque la mejor analogía realmente es una cámara de video. Pero bueno, es una cámara de video, pues entra la luz y va a tener un cierto lente. Y este lente, si ustedes se acuerdan, tiene una forma eh, convexa y eso va a concentrar los rayos en un punto y después los va a mandar a un cierto plano que va a ser el plano focal y curiosamente se va a ver invertida esa luz porque lo que está aquí se va para acá y lo que está acá se va para acá. Entonces, ese plano focal, que es donde se vuelven a enfocar y vuelve a estar definida esa cantidad de esa imagen, pues es donde ponemos, bueno, aquí no está hablando de del negativo, pero o sea, es donde está el sensor de la cámara, ¿no? El sensor digital de la cámara, entonces capta la luz y obtiene una imagen. Eh, Nosotros podemos cambiar la cantidad de luz que está entrando a la cámara cambiando la apertura. Eh, en un celular es muy difícil de ver eso de la apertura, pero si tiene una cámara reflex, pueden ver justamente cómo en el lente se puede cerrar o se puede ir abriendo esa apertura. Y entre más cerrado deja pasar menos luz, ¿no? Si está más abierto va a dejar pasar más luz. Eh, y además, este lente puede modificarse, puede cambiar para enfocar. Entonces, sí puede también, o sea, las cámaras suelen tener un zoom donde podemos cambiar qué tan cerca vemos algo que nuestros ojos no pueden hacer eso en realidad, ¿no? O sea, es una limitación que tienen nuestros ojos. Pero aún así, aunque no tenga zoom, aunque no estemos cambiando el zoom de la cámara, por lo general, por ejemplo, nuestros celulares no tienen zoom. El zoom que tenemos que tiene es digital, entonces simplemente estamos aumentando el tamaño del píxel y por eso conforme aumentamos el zoom, baja la resolución de la imagen. Entonces, pero si resulta que este objeto que estamos captando cambia su distancia,
entonces el punto donde va a volver a estar enfocado va a cambiar. Entonces este lente se tiene que hacer más gordo o más angosto para que el punto de enfoque se mantenga siempre en este mismo plano y la imagen siempre la pueda ver la cámara de manera enfocada. Entonces, así es como funciona una cámara. Y tenemos por otro lado el ojo, que el ojo va a ser muy parecido. El ojo también va a tener un negativo o un sensor, que va a ser la retina, que es donde están todas las células que van a estar captando esa luz. Vamos a tener un lente, que se va a llamar también lente. Vamos a tener una cierta apertura y esa apertura va a ser la pupila, que es esa parte justamente negra que tienen nuestros ojos, pero va a cambiar esa apertura. Y de esa apertura o el tamaño de la pupila está controlado por el iris, que justamente es un músculo circular que puede cerrarse o puede abrirse. Y bueno, va a tener otros elementos como la córnea, el humor vítreo, etcétera, ¿no? Pero humor acuoso y humor vítreo. Entonces también entra la luz, el lente la va a concentrar y la va a enviar de regreso. Lo importante es que tiene que estar otra vez enfocada cuando llegue a la retina. Si no está enfocada, vamos a ver la imagen borrosa. Como también pueden cambiar de distancia estos objetos, pues este lente también, los músculos, vamos a tener ciertos músculos que van a girar el ojo, van a poder cerrar y abrir con el iris, pero también van a poder cambiar la forma de ese lente. Y al cambiar la forma de ese lente vamos a poder enfocar a diferentes distancias. También podemos adaptarnos muy bien a diferentes condiciones de luz con respecto a la pupila. Entonces, cambiando el tamaño de la pupila, podemos dejar que entre más o menor cantidad de luz. Obviamente, nuestros ojos pueden llegar a ser defectuosos y muchas veces lo son. Supongo que muchos de ustedes pues, usan lentes, entonces tienen miopía. Entonces, con la miopía resulta que este lente es deforme y nunca logra enfocar en el punto correcto. Entonces, enfoca enfrente o atrás. De hecho, bueno, si tenemos miopía, que es cuando no vemos de lejos, enfoca creo que atrás, y si tenemos hipermetropía, que es cuando no vemos bien de cerca, enfoca adelante o algo por el estilo. No, tampoco soy experto en eso, pero el chiste es que con la miopía no va a enfocar en el punto donde debería enfocar. Entonces le metemos otro lente de vidrio a nuestro ojo para que pueda corregir y enfocar en el mismo punto. Entonces, también vamos a ver conforme vamos envejeciendo cómo va cambiando nuestro ojo y cómo cada vez es menos capaz de poder obtener una información correcta. Resulta, y esto va a ser tener que acordarnos de lo que vimos en la primaria, que hay dos tipos de células, y también ustedes van a ver en una de las lecturas que se ha descubierto recientemente que hay un tercer tipo de célula, pero principalmente hay dos tipos de células que van a recibir la luz. Una van a ser los conos y otra van a ser los bastones, porque si uno lo ve microscópicamente, pues uno tiene como forma de conos y otro tiene como forma de bastones. Entonces, alguien que se acuerde cuál es la diferencia entre los conos y los bastones. Aunque no me digan cuál es cuál, pero que se acuerden que uno tenía cierto funcionamiento de cierta manera y otro tenía cierto funcionamiento de otra manera. ¿Nadie se acuerda o le preguntamos a alguien a ver qué nos puede decir? A ver, aquí no le... A ver, Santiago, ¿nos puedes decir qué recuerdas de los conos y los bastones? No me acuerdo mucho, solo recuerdo que uno se servía para, digamos, para condiciones de luz baja, pero no me acuerdo si era el cono o el bastón, Ok, que sí, te sí. permite. Y Eh, ya, la verdad, no me acuerdo más. ok, gracias, Santiago. Sí, es básicamente eso. También es de las cosas que son complicadas de decir cuál era cuál. Pero sí, justamente uno de los dos sirve para ver cuando hay mucha luz y otro cuando hay poca luz. Entonces, Y los conos dan el color. ajá, sí, exactamente, Isis. Justamente a eso iba, que cuando hay mucha luz podemos ver en colores y cuando hay poca luz realmente vemos más o menos monocromáticamente.
Entonces, los conos van a ser los que van a ver cuando hay más luz y cuando van a ver en color, mientras que los bastones van a ver cuando hay poca luz. Entonces van a ver monocromáticamente. Pero hay otra diferencia interesante. Resulta que los conos ven con mayor resolución o con mayor nitidez, mientras que los bastones ven con menor resolución o con menor nitidez. Pero todas esas desventajas que tienen los bastones no son tan desventajas porque nos permiten seguir viendo de noche. Pero además resulta que los bastones tienen mayor sensibilidad al movimiento. Es decir, pueden detectar de mejor manera cambios rápidos en la posición de los objetos. Entonces, por eso están especializados cada uno en diferentes tareas. Entonces, en el centro de la retina, que va a ser el centro de nuestra visión, vamos a tener una gran concentración de conos que nos van a poder ver con mucho detalle, nos van a permitir leer, identificar colores, etcétera. Mientras que en la parte periférica va a haber una mayor cantidad de bastones. Eso no quiere decir que en la parte central no haya bastones. En ambas partes hay de ambos tipos de células, pero una está con mayor concentración en una zona. Entonces, el que haya bastones en la parte periférica nos permite ver cosas de reojo y poder reaccionar rápidamente cuando vemos que algo pasa rápidamente. Cuando algo pasa por nuestra visión periférica, podemos nosotros detectar que algo se movió. Y eso nos da ventajas para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, es importante esa diferencia. Resulta, además, que en el centro de esta parte central, es decir, en el centro del centro, o en el mero centro, hay una parte que se va a llamar la fóvea. Esa fóvea, ahorita vamos a ver, tengo otra imagen aquí. Hay una visión cercana, una visión central que va a ser principalmente de conos y una visión lejana y periférica que va a ser principalmente con bastones. Entonces aquí es colores y detalle y aquí es principalmente nos permite detectar movimientos. Resulta que hay un elemento muy pequeño que va a ser la visión fóvea, donde hay una concentración muy grande de conos. Y es donde podemos ver cosas con detalle. Únicamente en esta parte de la fóvea es donde podemos leer. Todo lo que caiga fuera de la fóvea no podemos tener la resolución para poder detectar esas pequeñas variaciones en las letras y poder pues leer un texto, ¿no? Entonces, por eso siempre que leemos, no podemos leer algo ni siquiera un poco más lejos de nuestra visión periférica. Tiene que estar justamente centrado en nuestra visión para poder detectarlo. Y cualquier actividad que requiera un amplio detalle tiene que estarse realizando en la zona de la fóvea. Y bueno, aquí también pueden ver la amplitud más o menos que tiene la visión humana verticalmente, pero también horizontalmente, incluso es de un poco más de 180 grados. O sea, si ustedes ponen una mano a la altura de sus ojos, más o menos la pueden seguir viendo, y si se van todavía un poquito atrás, todavía, incluso si cierran un ojo, todavía alcanzan a ver más o menos esa mano. Incluso si, aunque ustedes sientan que ya no la ven, si lo ponen ahí y mueven esa mano, van a poder detectar que hay algo que se está moviendo, y eso va a ser gracias a la mayor sensibilidad del movimiento que tienen los bastones. ¿Qué más nos está faltando aquí? Nada más, lo único que nos falta, bueno, es que una cosa es, bueno, sí, les digo, una vez que llega a la retina, esa retina es como el sensor que va a tener y se va a convertir en un impulso eléctrico, se va al nervio óptico y del nervio óptico se va al cerebro. Entonces, esto manda una información cruda o en bruto que nuestro cerebro va a captar. Pero resulta que lo que nosotros vemos no es lo que capta nuestro ojo, sino que es lo que entiende nuestro cerebro. Entonces nuestro cerebro procesa e imprime una percepción subjetiva, que va más o menos con lo que les decía del balón. Nuestro ojo lo que le va a mandar al cerebro es un círculo. Ya nuestro cerebro lo procesa y obtiene una esfera. Entonces también nuestro cerebro nos puede engañar fácilmente y son todas las 21,000 ilusiones ópticas que habrán ustedes visto en algún momento. Entonces, resulta que van a haber ciertas actividades que vamos a tener que hacer con la vista. Prácticamente la totalidad de las actividades humanas que hacemos dependen de la vista, entonces les vamos a llamar actividades visuales. El manejar es una actividad visual, el escribir es una actividad visual, el estar atendiendo esta clase es
parte visual, si están viendo ustedes la diapositiva. Entonces, muchas otras cosas, labores manuales, todo tenemos que estar viendo lo que estamos haciendo. Entonces, todas esas actividades van a tener un cierto rendimiento. Es decir, qué tan bien, qué tan mal, qué tan rápido estoy realizando esa actividad. Y pues va a depender de 3 factores principales. Como vamos bien de tiempo. El principal factor va a ser la tarea en sí. ¿Qué tamaño va a tener esa tarea? No depende tanto del tamaño físico como tal, sino depende del ángulo subtendido. Es decir, que aunque sea una tarea pequeña, yo me puedo acercar o me puedo alejar, cambiar ese tamaño relativo de la tarea. Y obviamente, por lo general, hasta cierto límite, entre más grande es la tarea, mejor obtenemos mejor rendimiento. No es lo mismo leer un texto grande que un texto muy pequeño. Y aquí es donde viene la luminancia. Como nosotros estamos viendo la luz que está reflejando de esta superficie, pues es justamente un caso de luminancia. Vamos a ver ahorita un detalle con esta luminancia, pero a mayor luminancia, por lo general, vamos a ver también ciertas excepciones, a mayor luminancia vamos a poder rendir mejor. Es decir, entre más luz tenga esto, mejor iluminado esté, mejor rendimiento vamos a tener. También el contraste, que ahorita les voy a hablar, la diferencia de colores o de intensidad de esa luminancia. Contraste de color también, eso no lo vas a mencionar mucho, pero también que la diferencia de colores sea adecuada. Qué tiempo de exposición, no es lo mismo ver algo rápidamente y quitarlo que tener más tiempo que lo estamos viendo. Qué tan complejo, qué tan preciso requerimos hacer eso. No es lo mismo cortar papeles para unas circulares que con un bisturí tener que abrir un corazón y tener que abrirlo sin que sangre. Eso tiene que ver con la complejidad y la precisión. ¿Y qué otras distracciones tenemos? No es lo mismo tener que estudiar para un examen cuando estoy solo en mi habitación que cuando está mi primo corriendo como loco enfrente jugando fútbol, haciendo ruido, o hay una enorme cantidad de personas en una reunión platicando alrededor de mí, ¿no? Entonces, ese es un factor muy importante que va a ser la tarea. Otro factor muy importante va a ser las condiciones de iluminación, que uno va a ser la cantidad, es decir, cuántos candelas, lúmenes, luxes, candelas por metro cuadrado hay, y la calidad, que vamos a hablar de eso en esta clase, ahorita en más diapositivas vamos a hablar de justamente qué tan buen color tiene, qué tan buena distribución espectral tiene, y los destellos, que ahorita se los menciono. Y por otro lado va a ser el propio observador. Es decir, no es lo mismo tener miopía, no tener miopía. O sea, yo tengo 5 dioptrías de miopía, ¿no? Entonces con lentes de contacto pues, puedo leer algo perfectamente, pero leer algo sin lentes, pues tengo que tenerlo aquí pegado para poder hacerlo. No puedo manejar sin lentes, ¿no? Y no es lo mismo que yo intente hacer una actividad a mi abuelo que tenga 90 años, ¿no? Y también no es lo mismo hacerlo ahorita que hacerlo a las 3 de la mañana cuando no he dormido en 2 días. O no es lo mismo hacerlo si me siento bien, así estoy deprimido. Entonces, todos estos factores van a influir en el rendimiento de una actividad y como ven, pues va a ser algo muy, muy complicado y no todo incide o no todos podemos influir nosotros como ingenieros. Es algo que es multidisciplinario. Entonces, esto es del mismo libro que ya les enseñaba en la clase pasada, se llama Heating, Cooling, Lighting, Sustainable Methods for Architects. Y está en la bibliografía, de hecho muchas de las imágenes que les he mostrado son de ese libro, es muy bueno. Entonces, nos está diciendo que también por lo tradicionalmente en la época moderna, lo primero que diseñamos para cumplir con un rendimiento adecuado de la actividad visual es la iluminación eléctrica. Y ahí nos quedamos, ¿no? Ya con eso metemos muchos focos para que sea una iluminación adecuada. Pero lo primero que deberíamos hacer es la geometría y la orientación de los espacios. Eso es, como digo, es lo mismo que vimos en calefacción y enfriamiento pasivo. Es la misma jerarquía de diseño sustentable. Entonces, con que la geometría sea correcta, con que la luz que puede entrar por las ventanas sea correcta, con que el color, el acabado, la reflectancia, la transmisividad, etcétera, etcétera, todas las superficies sean adecuadas, con eso ya logramos una enorme cantidad, un enorme porcentaje de lo que debemos cumplir de iluminación. Después nos vamos con la iluminación natural,
que va a ser el siguiente nivel que vamos a tener, pero si tenemos una mala geometría o malos colores, si todo el interior de mi habitación es de un negro satinado, ni aunque le entre toda la luz del día posible, vamos a tener una iluminación adecuada. Entonces, ya que logramos cumplir la gran mayoría o lo máximo posible con iluminación natural, ahora sí nos vamos a iluminación eléctrica, que es lo menos importante. Entonces, nos vamos a centrar ahorita en las condiciones de iluminación y después vamos a hablar un poquito del observador. Entonces, para medir la cantidad de iluminación, realmente debemos trabajar con la luminancia, porque dijimos que es algo que se está reflejando aquí, que como es proyectado es la manera en la que lo ven mis ojos. Pero ya es bastante complicada la fórmula de medirla, además los medidores que miden la luminancia son más caros, entonces pues no se suele utilizar. Podemos trabajar en vez de con la luminancia, con la iluminación en luxes, pero hay que suponer que las condiciones de la superficie son correctas, que son estos valores mínimos de reflectancia para muros, pisos, techos y mobiliario. Entonces, si son adecuados estos valores, podemos cambiar, así que catafixiar la luminancia por la iluminación, quedarnos con los luxes, que es algo mucho más fácil de medir. Esa dificultad o esa complicación para medirlo lo van a ver ustedes ahorita o más adelante que les pase el video con el ejercicio de iluminación. Entonces las normas nos van a decir que aquí tienen la norma mexicana, la NOM 025 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, nos dice las cantidades de iluminación en luxes mínimas por tipo de área y tipo de actividad que se está realizando. Y resulta que si ustedes analizan históricamente cómo han evolucionado esas normas, ha bajado la cantidad de iluminación que necesitamos. Y bueno, no es que nuestros ojos hayan adaptado, hayan evolucionado a vivir con oscuridad, ni mucho menos, ¿no? Simplemente es que hemos aprendido este tipo de jerarquías, a trabajar con los colores, con las características de las superficies, con la calidad de la iluminación, y eso ha hecho que mejore el rendimiento y que podamos tener un rendimiento igual con menor cantidad de iluminación. Es decir, en los 50, cuando recién surgió la iluminación fluorescente, estos tubos largos que todavía tienen en las oficinas y en las escuelas ponían al por mayor en las oficinas, y en la actualidad, 70 años después, ha bajado bastante. Entonces, porque hemos aprendido que es más importante tener estas reflectancias correctas, ¿no? Obviamente hay un límite de cantidad de iluminación que sí hay que cumplir. Entonces, vamos a ver más adelante en la siguiente clase cómo se hace el diseño de la iluminación en un espacio, y va a ser un diseño basado en la cantidad de iluminación. Entonces, ustedes aquí tienen la tabla que viene justamente en la norma mexicana. Viene el tipo de tarea visual que vamos a realizar, el tipo de área de trabajo y el nivel mínimo de iluminación en luxes. Por otro lado, otro elemento importante que es un elemento más subjetivo o de calidad va a ser el contraste o el brillo relativo. Este es un resumen, vamos a verlo aquí. Contraste, pues simplemente es esto que nos pueden dar las sombras, o esta diferencia en qué tan claro o qué tan oscuro es en la cantidad de iluminación o en la luminancia. El contraste es muy importante, una mezcla adecuada de luces y de sombras, porque si no hay sombras, esto se ve plano. Por ejemplo, una escultura. Todo el detalle y todo el valor estético que pueda tener surge cuando empieza a haber sombras y empieza a haber contraste. Entonces es importante también no tener una iluminación 100% uniforme, sino que hayan ciertas variaciones. Y en el rendimiento de la actividad visual va a ser importante el contraste, porque no es lo mismo leer esto negro sobre blanco que negro sobre gris. Cuando el contraste es muy bajo, necesitamos aumentar mucho la cantidad de iluminación, mientras que si el contraste es alto, podemos tener una cantidad de iluminación baja, pero adecuada. Entonces, por eso han bajado con el tiempo las cantidades de iluminación, porque hemos visto que es más importante un contraste adecuado. Y aquí es una de las ilusiones ópticas. Ustedes podrían pensar que este gris es más claro que este, pero si ustedes tapan estos triángulos van a ver que son del mismo tono. Simplemente esas diferencias de contraste pues están jugando con nuestra mente, por así decirlo. Este contraste pues depende exclusivamente de la diferencia entre las luminancias de las superficies, mientras que va a haber otro valor
que le vamos a llamar el brillo. Y el brillo simplemente es esa percepción que tenemos de la luminancia o esa percepción que tenemos nosotros del contraste. Entonces, justamente ese brillo es relativo, o puede ser relativo porque nuestro ojo se va adaptando, va cambiando el tamaño de la pupila de acuerdo a los niveles de iluminación. Entonces, si ustedes están en el interior de un pasillo y ven hacia afuera, pueden ver que el brillo en el exterior es excesivo, mientras el brillo en el interior es adecuado. Mientras que si ustedes están afuera, pensarán que el brillo en el exterior es correcto y el brillo en el interior es muy, muy, muy bajo, porque nuestro ojo se va adaptando a esas condiciones. Entonces, también hay que tener en cuenta que ese brillo puede ser relativo. No sé si dejé, sí, aquí está la imagen. Resulta que en los museos estos objetos arqueológicos son muy sensibles a la cantidad de luz. Por eso no deben tomar fotos con flash, porque se van deteriorando. Pero la propia luz del museo puede ir deteriorando estos objetos. Entonces, realmente la cantidad de iluminación es muy baja. La cantidad de iluminación que pueden tener estos objetos puede ser alrededor de 40 luxes. Y si ustedes ven aquí, 20 luxes eran para áreas exteriores donde no se realizaban actividades, mientras que para trabajar en un área, sala de cómputo o en un área de dibujo, son 500 luxes, y en algo de muy, muy hecha gran exactitud, como en un laboratorio o en un quirófano, son 2000 luxes. Y en un museo solamente hay 40 luxes. Y aún así podemos ver con todo detalle eso y leer los textos que tenemos. Entonces, el juego es que todo el resto es muy oscuro, todas las superficies son muy oscuras, y la diferencia de luminancia entre esto y esto es muy grande. Una relación de contraste de 20:1 que puede ser, que nos está permitiendo a nuestro ojo adaptarse muy bien y ver con mucho detalle esto. Entonces, no solamente, la norma mexicana solamente nos habla de niveles de iluminación, pero si nos vamos a las normas americanas o europeas, nos están hablando también de las relaciones, de diferencias de iluminación entre una zona y otra zona. Entonces también es importante tener en cuenta eso con el brillo relativo. Y hablando de la monotonía de las superficies, que es lo que habíamos visto aquí, en estos dos casos, estas dos oficinas, la cantidad de iluminación es adecuada sobre esta superficie para poder realizar las actividades que se tienen que hacer. Sin embargo, esto se ve mejor que esto porque estamos también iluminando esta pared ligeramente, que le da mayor vida a esto y mejora esa percepción relativa de la iluminación. Entonces es importante por eso mezclar diferentes tipos de iluminación en estas habitaciones y no solamente cumplir con la iluminación, porque aquí es mucho el contraste entre esto y esto. Y aquí es un poco menor el contraste y es más agradable para poder trabajar con un mejor rendimiento. Y eso nos va a llevar a un elemento muy importante de la calidad de la iluminación, que va a ser el deslumbramiento. Resulta que ahora hay dos tipos de deslumbramiento. El deslumbramiento simplemente del directo es simplemente cuando está el haz de luz y entra directamente a mi ojo. Ustedes pueden probarlo muy fácilmente volteando a ver directamente a un foco y van a ver cómo es extremadamente incómodo. Vamos a ver que este valor de deslumbramiento depende de la luminancia, lo vamos a ver en el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, si resulta que mi escritorio y mi luz está puesta de tal manera que coincide ese ángulo de iluminación que tiene el foco y mi ángulo de visión, pues va a haber una zona de destello, de deslumbramiento directo. Después puede ser adecuada la cantidad de iluminación, pero como hay un deslumbramiento, va a ser extremadamente incómodo y va a bajar mi rendimiento. Obviamente ese deslumbramiento pues depende de la distancia y del ángulo subtendido. Y la mayor distancia es menor ese ángulo subtendido y que coincidan es el ángulo del foco con el ángulo de visión que yo tengo. Otro tipo de reflejo va a ser el reflejo de velo, que también ahí ya no está reflejándose directamente, sino que está rebotando la luz y está cayendo sobre mí. Como pueden ver, una revista tiene dos tipos de reflexión. Una reflexión difusa, que me permite leer esto, pero también hay cierto porcentaje de reflexión especular, que es lo que va a dar este charco de luz, que va a ser muy incómodo y no me permite leer lo que está pasando aquí. Entonces, ese reflejo de velo, pues también es muy incómodo porque tengo que estarme moviendo, taparme en parte y no me permite tener un rendimiento adecuado de la iluminación. Entonces, por eso es muy importante cuidar estos reflejos de velo
para tener una iluminación adecuada. A este deslumbramiento directo vamos a hablar brevemente en la siguiente clase cómo se puede mitigar un poco. O sea, obviamente hay que mitigarlo teniendo cuidado con estos ángulos, pero sobre todo también con el tipo de lámpara que utilizamos podemos disminuir ese deslumbramiento. Para disminuir esto, primero hay que cambiar que una superficie sea pulida o mate. Aquí vemos dos tipos de escritorios. Supongo que ya en sus años escolares les habrá tocado tener dos tipos de escritorios y ver que este es mucho más cómodo porque como es mate, no refleja esta franja. Y una forma muy fácil de medir qué tan grave es el reflejo de velo, pues simplemente es poner un espejo. Y si vemos que se ve la luz, es que va a haber un reflejo de velo. Si no se ve la luz, es que no va a haber reflejo de velo. Entonces, una forma muy fácil de mitigar el reflejo de velo, pues es que simplemente ese ángulo de reflexión especular, pues no coincida con mis ojos. Si la luz pega aquí, va a estar iluminado esto y voy a poder tener un rendimiento adecuado, pero el rayo directo se va a botar hacia afuera y no va a incidir sobre mis ojos como está pasando aquí. Entonces, cuando tenemos una fuente de luz, vamos a tener una zona de reflejos de velo, una zona de reflejos directos o de deslumbramiento directo, y vamos a tener esta zona intermedia que va a ser una zona ideal donde vamos a librar ambos casos. Entonces vamos a ver que para una fuente, un foco que va a tener cierta curva de intensidad, podemos modificarla con la lámpara para maximizar esta zona y minimizar esta zona y así mitigar estos problemas de deslumbramientos directos y reflejos de velo. Entonces, resulta que el ojo va envejeciendo conforme nosotros vamos envejeciendo. Entonces, la pupila, el iris va a perder capacidad, ya no puede cerrarse o abrirse tanto o lo hace lentamente. Por otro lado, ese lente que teníamos que iba enfocando se va a ir oscureciendo y se va a ver cada vez más rígido, entonces ya tampoco se puede abrir y se puede cerrar. Y la córnea además se va a empezar a volver lechosa. Y esto no me estoy refiriendo a las cataratas que pueda tener uno con la edad, sino que aún así se va volviendo ligeramente opaco. Entonces resulta que el iris, o sea, nos vamos a adaptar más lentamente a variaciones en la cantidad de luz. Entonces los problemas de deslumbramiento, de brillos excesivos, de contrastes muy fuertes son más graves para la gente mayor porque se van adaptando más lentamente a eso. También vamos a perder la habilidad de enfocar en distancias cercanas, que lo habrán visto ustedes con sus padres, con la visión cansada, que tienen uno que, aunque no usaba uno lentes antes, tiene que empezar a usar lentes para poder leer de cerca, ¿no? O tener que ponerse las cosas muy lejos para poderlas ver adecuadamente. Y por otra cosa, otro lado, conforme se vuelve lechoso, la córnea cada vez deja pasar menos luz. Entonces, la gente mayor requiere mayores niveles de iluminación. Entonces, a lo mejor lo han visto ustedes con sus papás o sus abuelos, que cuando les pasan el celular, ellos lo tienen con una iluminación muy alta, mientras nosotros lo tenemos con un brillo más bajo. Porque ellos lo necesitan tener con ese brillo más alto para poder ver lo que está pasando. Entonces, es importante esto porque a nivel global la población está envejeciendo. Otros países, Japón, Rusia, Francia, ya tienen la gente envejecida, Italia principalmente, y ya tienen que lidiar con esto. Pero aún así en México, esa pirámide de población se está invirtiendo y cada vez hay más gente de mayor edad. Y si vamos a hacer edificios que van a tener vidas útiles de 50 años, dentro de 50 años va a ser más la población vieja que la población joven. Entonces, hay que tener en cuenta esas necesidades particulares de iluminación. Y la principal necesidad de iluminación es que en un lugar donde hay más gente de mayor edad, hay que aumentar los niveles de iluminación. Eso es muy importante que lo recuerden. Entre más gente de mayor edad, mayor niveles de iluminación necesitamos. Y hay que tener más cuidado con los deslumbramientos y brillos excesivos. Ahora sí, vamos a ya llegar para terminar con la clase. Vamos a hablar brevemente de colorimetría. La colorimetría, que es la descripción de los colores, es muy complicada, muy compleja. A ver que con esto breve que les voy a hablar se complica bastante. Entonces vamos a ver una pequeña embarrada. Si a alguien le interesa aprender más de fotometría y de colorimetría, hay un par de libros en la bibliografía y van a ver que es bastante difícil de entender. Entonces, resulta que los objetos, ya lo dimensionamos, los objetos no emiten luz, sino que la reflejan y
no van a reflejar de la misma manera todas las ondas, todas las longitudes de onda. Entonces, dependiendo de cuáles reflejen, va a ser el color que vamos a ver. Entonces, el color que va a tener un objeto va a ser la longitud de onda que refleje. El resto de las longitudes de onda las va a absorber. Entonces, si yo tengo un objeto rojo, resulta que el objeto rojo va a absorber la luz verde, la luz azul, la luz amarilla y va a reflejar únicamente la roja. Y nuestro ojo va a recibir esa luz roja y es lo que va a ver el color de ese objeto. Entonces resulta que el color de los objetos, pues depende sí de las características del objeto, de cómo absorba la luz, pero también de la fuente de luz. Si yo tengo un objeto rojo y lo pongo bajo una luz roja, es decir, una luz que prácticamente la totalidad está concentrada en la longitud de onda roja, va a incidir la luz y ese muy pequeño porcentaje que no está en luz roja se va a absorber y todo el restante se va a reflejar y vamos a ver el objeto de color rojo. Pero resulta que si tomo ese objeto y lo pongo bajo una luz azul, bueno, el objeto va a reflejar la luz roja, pero va a ser muy poca. La luz azul la va a absorber porque es la característica del objeto rojo. Entonces, un objeto de color rojo bajo una luz azul se va a ver de color negro. Entonces, el color de los objetos depende mucho de la fuente de luz. Si alguien dibuja o pinta, pues sabrá que es muy importante, o cuando saben que dibuja o pinte, es muy importante ese tipo de luz para tener unos colores adecuados. Entonces, por eso, cuando diseñamos iluminación, hay que saber qué tipo de actividad va a tener, qué tan importante es tener colores correctos para poder no cometer errores en los colores. Entonces aquí tenemos una muy buena representación. Esto está en blanco y negro. Disculpen, a lo mejor sería mejor tenerlo a color, pero bueno, espero que se pueda entender aún así. O sea, te escogí estos que era el libro que está en blanco y negro porque se me hace que es más claro. Entonces, tenemos la distribución espectral de la luz de día y vemos cómo corresponde a diferentes colores, ¿no? O sea, este es violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Incide la luz sobre una camioneta roja y va a reflejar cierta cantidad. Como ven, va a reflejar principalmente luz roja y el resto la va a absorber. Entonces, cuando se refleja la luz, cambia la distribución espectral. Y como es principalmente roja esa luz reflejada, nosotros vamos a ver la camioneta como que es roja. Pero ya les dije que no todas las fuentes van a tener esta curva tan bonita y continua. Aquí tenemos un tipo de fuente que es una luz de vapor de sodio, que va a tener una curva bastante fea, bastante extraña, y se dan cuenta casi no tiene luz roja. Entonces, cuando incida y se refleje, pues no va a haber ninguna luz roja que reflejar y lo demás lo va a absorber. Entonces, bajo una lámpara de vapor de sodio, una camioneta roja se vería café. No se ve negra, se veía negra porque aquí la luz era azul, aquí la luz no solamente es azul, también hay luz amarilla, verde y violeta. Y una muy pequeña cantidad de rojo. Entonces, por eso va a haber café, que es igual a un color pardo. Entonces, pues sí hay que tener cuidado con la distribución. Por eso es importante la distribución espectral de las fuentes de luz para que tengamos colores correctos. Por ejemplo, también el color de los objetos translúcidos, pues simplemente un vidrio rojo, pues absorbe la mayoría de las cantidades, de las longitudes de ondas y deja pasar la luz roja. Y por eso se ve de color rojo del otro lado. Lo pueden ver ustedes en mi iglesia, ¿no? Que tiene todos estos vitrales de colores. Entonces, por eso si ustedes van a Home Depot o a cualquier tienda de ese tipo a la zona de iluminación, van a ver que por ejemplo, hay este tipo de paneles donde hay, por ejemplo, una casa, una sala de estar, les ponen dos diferentes tipos de focos. Y pues es para que ustedes vean cómo se van a ver los colores de esa sala de estar dependiendo de las diferentes distribuciones espectrales de cada foco. Por eso es importante si escogemos luz LED, luz incandescente, o si escogemos luz cálida, luz fría, ahorita vamos a hablar de eso. Y va a depender de el lugar en el que estemos y de qué ambiente queremos tener. Eso es bastante importante. Y de qué tan importante es que los colores se vean correctamente. En un museo, por ejemplo, estamos viendo o pinturas, es fundamental que la pintura se vea del color de la que la pintaron. Entonces va a ser muy importante tener una fuente de luz adecuada. Y ahorita vamos a hablar de, resulta que donde vemos
con mayor fidelidad los colores es cuando tenemos un cuerpo, de espectro de cuerpo negro y cuya temperatura se aproxime a la temperatura de la luz del sol. Por eso nuestros ojos evolucionaron para ver la luz del sol, entonces los colores los vemos de manera adecuada cuando tenemos el espectro de la luz del sol. Entonces hay varias formas de describir en un sistema de coordenadas los colores. Este primero es el sistema de color de Munsell, donde vamos a tener 3 ejes, es como unas coordenadas cilíndricas, donde tenemos la luminancia, o también tiene otro nombre que lo tenemos aquí, el valor o luminancia, que es este, no es qué tanta cantidad de luz hay, si no hay luz es negro, si tenemos el máximo es blanco, aquí lo estamos normalizando de 0 a 1. Vamos a tener la croma, que es el color, que es básicamente a qué longitud de onda corresponde la luz, y vamos a tener la saturación. Es decir, 0 saturación van a ser colores monocromáticos y 100% de saturación van a ser colores totalmente puros. Ustedes pueden probar eso en su celular, en Instagram, cuando le ponen filtros a sus fotos. Si le quitan toda la saturación a la foto, se vuelve monocromática, y si le aumentan la saturación, tenemos colores muy, muy vivos. Esto, o sea, realmente si estamos en el extremo de la escala de color de Munsell, vamos a tener colores puros, es decir, que van a ser un punto, como lo tenemos aquí, que corresponde a una longitud de onda particular. Cuando tenemos un continuo, una curva de distribución, pues realmente vamos a tener colores que van a estar más mezclados. Y resulta que con esta curva de distribución de la luz del día, pues vamos a tener una saturación de 0, porque todos los colores están mezclados en la misma manera. Ahora, resulta que hay 3 tipos de conos. Hay un cono que detecta la luz azul, un cono que detecta la luz verde, más o menos, y uno que detecta la luz roja o amarilla. Entonces, nosotros podríamos describir el color no en estas coordenadas de Munsell, sino en unas coordenadas del sistema SML. Tendríamos una distribución de color, vemos qué tanto tenemos de cada valor de SML, que realmente es hacer como una integral sobre cada uno de estos valores, o una convolución, y entonces vemos qué tanto se dispara cada cono, que les digo que es más complicado porque el cono no tiene no responde puntualmente a una longitud de onda, sino que tiene una curva de respuesta, y esas curvas tienen cierto traslape. Entonces, tengo una distribución, veo qué zona de la distribución corresponde a cada cono, y obtengo un valor S, un valor M y un valor L, y así puedo describir todos los colores que podemos ver los humanos. Pero resulta que el color lo empezamos a describir antes de saber que existían estos conos. Entonces, hay un experimento clásico que se hizo a inicios del siglo pasado, bueno, a mediados del siglo pasado, donde se tenía una pantalla ya y teníamos un color totalmente saturado, un color puro. Y yo tenía 3 perillas, una perilla azul, una perilla verde y una perilla roja. Y tenía otra pantalla que yo podía controlar. Es decir, yo iba moviendo la perilla azul, verde o roja e iba cambiando el color de esta otra pantalla. Y el objetivo es que yo tenía que encontrar que los 2 colores fueran iguales. Y de acuerdo a los valores de las perillas, pues eran los valores RGB que íbamos a tener, que es parecido a este SML. Resultó que había una cierta cantidad de colores, una cierta cantidad de longitudes de onda que no podíamos cumplir a menos que agregáramos otra perilla donde yo le pudiera agregar rojo al color original. Por eso hay una cierta coordenada negativa de rojo, mientras que las otras son positivas. Como no nos gustan los valores negativos, se le hizo una transformación para que fueran positivos, y de RGB testadas, llegamos a X, Y, Z testadas. Aquí le pongo testadas porque no encontré cómo ponerle la rayita a esto. No importa tanto el detalle de cómo se hizo la transformación. La transformación son transformaciones con matrices, como vieron ustedes en álgebra. Y se llega a esto donde podemos describir con coordenadas positivas todos los diferentes colores del espectro. Después se hace otra transformación más complicada donde vamos a llegar a un espacio X y Y, donde esta X y esta Y ya no representan
algo claro dentro de esto porque son combinaciones lineales de estos valores. Pero resulta que sí me van a representar una coordenada donde yo puedo caer en un punto de todos los colores posibles que podemos ver los humanos. Si escogemos un valor X y Y que queda dentro de esta zona blanca, es un color que es imposible de ver para los humanos. A lo mejor las abejas que tienen un tipo de cono más pueden verlo, pero nosotros no lo podemos ver. Resulta que este espacio de color, digo, lo importante es saber que esta X y Y ya representa una serie de transformaciones complicadas, más allá de lo que era, cuyo detalle no importa tanto, y llegamos al espacio de color 1931 C y E. Resulta que el margen de los colores que podemos ver son colores puros y por eso nos está dando la longitud de onda que nosotros podemos ver. Hay un margen que nosotros vemos como colores puros, que son los violetas, los púrpuras, los rosas, pero resulta que es mentira que sean colores puros porque no están dentro de esta curva. Nuestro ojo los entiende como colores puros, pero en realidad son combinaciones de colores. Entonces yo puedo tener cualquier distribución de luz, puedo tener esta distribución, esta distribución, esta distribución, esta distribución, y con estas transformaciones de las respuestas que tenemos, llego a una coordenada XY del color que corresponde. Entonces, a lo mejor diferentes distribuciones pueden tener una misma coordenada, que eso es otra cosa interesante que no vamos a hablar mucho ahorita. Pero resulta que si yo grafico la distribución o las diferentes distribuciones que corresponden al cuerpo negro, esas curvas que vimos al inicio de la clase, voy a tener esta curva negra, que se va a llamar locus planckiano. Aquí está, locus planckiano, que es la curva de color que corresponde a la emisión de cuerpo negro. Entonces vamos a hacer un zoom. Esto es muy importante, la gente que estudia diseño gráfico seguramente, si conocen a alguien que estudia eso, está familiarizado y a lo mejor se los puede explicar bastante mejor. Vamos a hacer un zoom a donde está el locus planckiano. Resulta que dijimos que un cuerpo negro va a corresponder a esto y que yo puedo definir una temperatura del color para cierto objeto. Ustedes ya habrán visto intuitivamente que hay luz clara, que es un poco más azul, o luz oscura o luz cálida, que es un poco más rojiza. También si han tomado fotos y conocen el balance de color, pues balance de blancos corresponde a esto. Entonces, justamente la luz a la temperatura de la luz solar es totalmente blanca. Estos son blancos rojizos y blancos azulados. Entonces, esta temperatura de color o color correlated temperature corresponde únicamente al espectro de cuerpo negro. Si nos alejamos o si tenemos otra distribución espectral como esta, que no va a caer dentro de esta curva, sino va a caer en un punto afuera, podemos aún así definir una temperatura aproximada de color. Creamos perpendiculares a partir de ese locus planckiano y pues ponemos un punto y vemos que el punto cae más o menos en la coordenada de 6000 Kelvin y podemos decir que a lo mejor esta distribución pues tiene una temperatura de color de 6000 Kelvin. Entonces que más o menos pues va a ser un poco azulada. Entonces por eso las luces fluorescentes suelen tener temperaturas de color muy altas. Entonces es importante también dentro de la iluminación la temperatura de color que se tiene. Y ya para terminar, sí, ya se me está acabando el tiempo. A ver, lo último va a ser la calidad del color, que es el Color Rendering Index. Dijimos que el 100% o la mejor distribución de colores la tenemos en la distribución de cuerpo negro. Entonces, así como medí dentro de esta coordenada perpendicular, puedo medir la distancia que tengo entre este punto, que es el ideal, y medirlo conforme me voy alejando. Entonces, dentro de esta curva ideal tenemos el 100% de Color Rendering Index y conforme nos vamos alejando tenemos valores inferiores. Entonces, entre más nos acercamos son mejores los colores y entre más nos alejamos son peores los colores. Y vemos aquí cómo se va comparando los diferentes colores de cómo se ve una imagen cuando tiene mejor color y peor color y cómo se ve una imagen cuando tenemos diferentes temperaturas de color. Y aquí nada, tenemos una combinación de diferentes temperaturas de color, de la luz de sombra, la luz de día directa y la luz artificial y vemos cómo más o menos cambia y puede ser raro cuando